Ahí sí. Entonces, el brazo podría tomar algo que está aquí al inicio, ¿no? Y la meta es llevar esa carga y dejarla en otro punto, ¿ya? Entonces, de hecho, me acabo de dar cuenta que el único parámetro que no les he dado es el largo máximo de este recorrido, ¿ya? Voy a publicar un aviso, pero en todo caso ese recorrido no es tan importante. O sea, da lo mismo si hay que avanzar 10 metros o hay que avanzar 20 metros. Obviamente esto no puede ser de largo infinito, ni de 100 metros, porque hay un tema estructural de construir, digamos, estas grúas que normalmente necesitan estos tensores para soportar la pluma. Necesitan eso para tirar la fuerza, porque si no, la carga que uno pone acá en el extremo tendería a flectar todo el brazo hacia abajo. Entonces necesito estos tensores. Por lo tanto, nunca uno va a ver unas grúas extremadamente largas. Si se necesita cubrir un área más grande, terminan haciendo cosas como estas, en las que ponen una grúa que cubre un cierto radio alrededor del punto y otra grúa que está en otra ubicación cubriendo otro cierto radio, y así más o menos cubren zonas más grandes con más grúas puestas. Pero este brazo normalmente es menor que la altura, así que en este problema nuestra altura H era 30 metros, por lo tanto no tiene sentido asumir que este brazo es de más de 30. O sea, más de 30 no. En el dibujo está probablemente exageradamente más largo que la altura, en este caso, no esta escala, porque la idea era que se vieran bien los parámetros que hay acá en el brazo. Entonces, el punto es que esta rótula es pasiva, ¿no es cierto?, la que está aquí. Es como si fuese un cable. Solamente que modelar un cable es bastante más difícil, porque es como si fuese una cadena que tiene varios eslabones y tendría que tener una cantidad infinita de ángulos relativos entre un segmento infinitesimal y el siguiente. Ese es un cable. Así que aquí hemos hecho, entre comillas, un pseudo cable de 2 eslabones. Entonces, esta rótula que no tiene motor, y esta rótula tampoco tiene motor. Es como este brazo que tengo acá. Entonces, no sé si se alcanza. Tengo un brazo y simplemente se cae, no hay ningún motor que lo sujete. Y entonces aquí el desafío es mover la carga, obviamente, a un destino, pero que ojalá oscile lo menos posible. O sea, si yo acelero este carrito, el cable, muy bruscamente, lo que va a ocurrir, por inercia esto se va a mover, pero la masa va a tender a quedarse atrás, ¿no? Y debiera verse algo que se flecta así. Y después detienen el carrito y la masa quiere seguir avanzando por inercia y se va a ir hacia el otro lado y va a oscilar. Entonces, el objetivo acá es llevar la carga de un punto al otro lo más rápido posible. Ese sería un buen controlador que deja la carga en el punto de destino. Pero la pregunta es, ¿cuándo se puede considerar que dejó la carga? Cuando dejó de oscilar, o cuando la oscilación ya es algo menor al 1%. Típicamente en un sistema uno dice que la respuesta del sistema converge a la señal de referencia. Supongamos que queremos que esta sea la posición de destino versus el tiempo, y le dimos como referencia una señal diciendo queremos que avance 10 metros. Entonces, esto es 10 metros, y la grúa se empieza a mover, ¿no? Pero después el carrito que está acá arriba para, porque ya llegó a los 10 metros, y el brazo se sigue moviendo hasta que la fricción vaya, digamos, frenando ese movimiento, y converge cuando esa posición es inferior en error al 1%. Uno puede decir, bueno, ya puedo soltar esa masa. 1% de 10 metros, ¿cierto?, sería 10 centímetros. O sea, bueno, que quede 10 centímetros más acá o más allá no es tan terrible. Uno podría ponerse más exigente y decir, quiero un error máximo de 0.1%. Podríamos decir que como criterio típico es hablar de 1 o 2% para definir que algo ya llegó al régimen estacionario. En teoría llega a infinito, o sea, esto va decreciendo exponencialmente. ¿Qué otro punto? O sea, aquí el controlador, como les decía, debiese ser uno, vamos a ver, que minimice también criterios de energía, no solamente de error, porque aquí estamos hablando del error en mover la carga y dejarla en un cierto lugar, pero ¿cuál fue la fuerza que apliqué? La potencia es fuerza por velocidad.
Si yo tengo aquí un motor conectado, o en el otro lado, adentro de esta torre, ¿no es cierto? Aquí hay un motor, y este motor aplica un torque que, de acuerdo al enunciado, es una constante de torque por la corriente. La fuerza, ¿no? La fuerza tangencial en el punto de este cable, asumiendo que el cable no resbala ni patina, es igual el torque a la fuerza por el radio. Por lo tanto, la fuerza con que el cable tira es simplemente el torque dividido por el radio, o lo que es igual a la constante de torque dividido por el radio por la corriente. Entonces, podría, eh, a partir de la fuerza que se está aplicando en este punto, calcular la corriente. Si tengo la corriente, puedo multiplicar la corriente por voltaje, y con eso tengo potencia, ¿no es cierto? Y si integro la potencia en el tiempo, obtengo la energía. La energía es la integral de la potencia en el tiempo. Luego sumatoria de potencias medidas en cada instante, porque esta fuerza va variando. El controlador le va diciendo al motor, gira más, gira menos. De repente el carrito se pasó. De repente la estrategia no es que el carrito avance y llegue justo a los 10 metros y pare. Porque si hace eso, para en los 10 metros, el péndulo se va a ir de largo, ¿no? Y va a haber que esperar que el roce lo frene. Y de repente eso es medio ineficiente. Voy a esperar mucho rato. De repente la estrategia es, tengo que llegar a los 10 metros y pasarme 5 metros, porque voy a exagerar, voy a decir, aquí hay un desfase de 5 metros entre la posición de la carga y la posición del carrito. Entonces, si yo no empiezo a mover, digamos, por inercia, esto se flecta, ¿no? Y se produce un desfase de 5 metros. Entonces, ¿qué es lo que quisiera hacer yo? Es pasarme 5 metros, el carrito queda acá, copio esto acá, así, y ahí quedo justo en la posición. Pero rápidamente, cuando ya sé que la masa está ahí, rápidamente al carrito le tengo que decir, retrocede, y ándate para el otro lado. Y el brazo lo tengo que ir acomodando, mientras la masa está queriéndose ir para allá, tengo que rápido mover el carrito para el otro lado, para que se frene y no se siga de largo. Y después el carrito lo tengo que devolver rápido, porque la masa va a querer regresar hacia el otro lado, y el carrito lo tengo que mover rápido hacia el centro, etcétera. Y lo que hago es hacer oscilar el carrito, pero logro que finalmente la respuesta de esta masa haga esto, ojalá, o esto, que responda rápido sin sobreoscilar, de manera de que llegue a este 1% de error en menos tiempo y sin pasar. Eso es lo que está escrito. Si leen el enunciado del proyecto, dice mover la carga en el menor tiempo posible con la menor sobreoscilación posible. No dice que el carrito no pueda sobreoscilar o pasarse. El carrito puede estar en cualquier lugar. Lo importante es que la carga llegue al punto exacto sin un error permanente. También está indicado en el enunciado, o sea, porque también podría tener el caso de que me muevo con el carrito súper lento. Voy avanzando así despacito, y claro, me voy despacito, la posibilidad de que esto se incline y quede rezagado es muy baja. Entonces va a avanzar, va a avanzar, va a avanzar, y sí, voy a llegar, pero como se está moviendo tan despacito, me doy cuenta que llegué al punto un poco tarde y el carrito quedó aquí pasado, y finalmente este brazo que está un poquito inclinado, aquí lo estoy dibujando de manera exagerada, se va a mover, y la masa va a quedar desfasada 5 centímetros. Y eso se transforma en un error permanente, porque lo cual significa que si no corrijo y traigo el carrito de vuelta hacia atrás, la masa va a quedar para siempre pasada 5 centímetros o 2 centímetros, lo que sea. Entonces, el problema aquí de control es de llevar la masa al lugar al cual, o la carga al cual tiene que ir, hacerlo en el menor tiempo posible, con la menor sobreoscilación posible, idealmente, y ojalá gastando la menor cantidad de energía posible. No es solamente llegar, sino que en el transcurso de ese camino también mostrar que la potencia que se consumió, fue la energía que se consumió fue la menor. Eso con respecto, digamos, al desafío de control general, ¿ya? Y como les decía, está planteado en 2 dimensiones nomás, para que no se complique mucho el modelo. El modelo del primer eslabón, de hecho, se lo estoy dando en el anexo, o sea, lo tienen resuelto. Tienen que leerlo y van a ver. Y aquí, o sea, podemos ver que esto está dividido en 3 partes. Si leen las preguntas de la primera parte, que es lo que hay que hacer ahora, en realidad prácticamente pueden hacer toda la primera parte con lo que ya hemos visto. O sea, identificar cuáles son las variables controladas, manipuladas, referencias y perturbaciones. Eso, hemos hablado bastante de eso. Cuáles son las ecuaciones diferenciales. Hemos visto algunos ejemplos, el caso del satélite, que utiliza Lagrange, y otros ejemplos en los apuntes.
Esto es más de lo mismo. La diferencia con el satélite es que hay una articulación adicional y por lo tanto sale una ecuación diferencial más, ¿no? Identificar los puntos de equilibrio, vamos a hablar de eso hoy día, pero también es bastante fácil. Todo esto de acá todo esto de acá define un montón de supuestos que obviamente leanlos, como les decía, el torque del motor, el brazo es un brazo, la última parte del brazo, el último tiene un largo variable. Me pasé. Aquí está. El brazo mide L2 más Q3, o sea, el pistón se puede estirar una cantidad de Q3, y Q3 puede ser 0 hasta un valor que está ahí en una tabla. En el fondo la idea es que no se estire. El otro punto importante es que además aquí hay dos variables en el fondo de salida, ¿no es cierto? Una es la posición en X, pero la otra es la posición en Z. Entonces yo podría elevar la carga y subirla lo más que se pueda, que sería retraer el pistón entero, pero no necesariamente eso es lo más energéticamente eficiente. No necesito mover la carga a la máxima altura. Obviamente aquí no hay dibujadas construcciones, obstáculos abajo, también para simplificar el problema, pero hay otro control que es el que mueve este pistón, que tiene que solamente encargarse de hacer que la carga suba un par de metros. Entonces, el problema de control también se puede dividir en una componente que tiene que ver con cómo muevo verticalmente la carga y moverla una cierta cantidad. Eso es como criterio de ustedes de diseño, es libre, pero una cantidad suficiente, y de tener la precaución de no estirar el pistón más abajo que el suelo, ¿no? Eso sí estaría mal. Si, por ejemplo, tienen un controlador para la altura, para la variable z, y dibujamos aquí z en función del tiempo, cuando yo estoy tomando una masa que está acá, estaría a z igual a 0. Digo, parto en z igual a 0. Pues tengo que levantar esta masa, ponerla acá, pues la muevo, la dejo por ahí y después la bajo. Entonces, la altura haría algo así. En 0, como curva, sube, pues se desplaza a cierta altura constante y después baja. Eso por lo menos sería el z de referencia. El z real puede que quede algo así, que el controlador que tira la carga hacia arriba tenga cierta sobreoscilación y se pase. O sea, se pase y después se estabilice y después baje. Pero al bajar no es tolerable una sobreoscilación hacia abajo, porque quiere decir que la carga la estarían golpeando contra el suelo o rompiendo el suelo, no sé si fuese una losa o algo. Tendrían que romper esto para que la carga pase a valores negativos de 0, ¿no? Entonces, esto no puede ocurrir si tienen un controlador diseñado que hace eso. Claro, en software se puede y uno puede obtener grafiquitos que hacen esto, pero está mal, porque en la realidad eso no ocurriría, ¿no? Llegaría y rebotaría la carga contra el suelo. Entonces, el punto es que aquí, obviamente, el Z no puede extenderse la suma del eslabón 1, el L1, el L1 más el L2 más el Q3 no puede ser más grande que la altura de este H mayúscula. Por eso está ese parámetro. No puedo estirar el brazo más. Lo puedo hacer en software, como les digo, en simulación, pero eso estaría mal si es que uno entrega un proyecto en el cual uno muestra un controlador que baja valores negativos de Z. ¿Sí? Sí, profe, tengo una duda con ese largo variable que dijo. Es que ayer leí el proyecto, pero como que lo vi por encima, no me di cuenta. Ese largo variable, cuando, por ejemplo, el brazo como que se torsiona, ese largo siempre como que se estira y se queda ahí, o puede estirar y devolverse mientras se torsiona el brazo. Ustedes lo pueden retraer. Es un pistón telescópico. Entonces, como estos que están acá. Es como este tipo de mecanismos, el de la figura de arriba de la izquierda. Eso se estira hacia afuera o se retrae hacia adentro. Entonces, mientras está moviendo la masa, ustedes, si quisieran, pueden moverlo, porque es una de las variables actuadas. Aquí hay un motor. En el enunciado está descrito de que aquí hay un motor que hace un torque K sub T por la corriente, y que hay otra fuerza que se llama F en el enunciado, y es la que mueve este pistón. Aquí no hay motor, esto es como una bisagra de una puerta, si yo no empujo la puerta no se va a abrir. Está libre de girar,
pero no hay un motor, y aquí tampoco hay motor. Entonces, esos son pivotes. Este de acá sí tiene un motor, puede empujar o estirar. Entonces, también podría ser una estrategia que yo retraiga lo más que puedo esta masa para reducir las oscilaciones. Ahí tienen que ver si esto oscila menos teniendo un largo mayor o un largo menor. ¿Cuál es el periodo de oscilación? Eso va a salir de las ecuaciones, por eso tienen que plantear las ecuaciones, no les voy a decir la respuesta. Entonces puede que la estrategia sea un mix entre minimizar la energía que utilizo en mover ese pistón, porque ese pistón también consume fuerza, y minimizar las oscilaciones de la carga. Ahí hay que, digamos, poner en una balanza los dos objetivos. Porque por un lado puedo minimizar oscilaciones usando, como les decía, el movimiento del carrito, o tratando de hacerlo oscilar el carrito en contraposición de la oscilación de esta masa, como para anular la oscilación de esta masa, pero eso me consume energía. Mover este carrito significa encender el motor significa consumir corriente. Entonces, si hago un movimiento perfecto que no sobreoscila, pero que me demandó estar haciendo oscilar el carrito para absorber las oscilaciones de la masa, de repente gasté un montón de energía en hacer eso. Entonces, de repente digo, bueno, ya, quiero que no oscile tanto, voy a dejar que oscile un poquito, pero ahí es donde entran los criterios de diseño del controlador. Y el criterio, obviamente, del ingeniero que va a diseñar esto. O sea, no hay un sistema en la realidad que no oscile nada y que consuma cero energía o nada. Eso no existe. Entonces, al final, hay que poner los criterios, digamos. Vamos a ver ciertas funciones que se usan típicamente como métricas de desempeño. Entonces, ustedes en el proyecto, en la parte 3, ahí pueden elegir, ya voy a usar esta métrica o voy a usar esta otra. No son difíciles. Son básicamente la integral del error acumulado al cuadrado o la integral del error absoluto multiplicado por el tiempo. Tienen interpretaciones. Pues se las muestro y en esta primera parte todavía no es necesario. Entonces aquí, en la primera pregunta es obtener las variables controladas, identificar el punto de equilibrio y después dibujar un esquemático mostrando cuáles son las señales de salida del sistema, cuáles son las variables controladas, cuáles son las variables manipuladas. En los apuntes tenemos esquemáticos, está el ejemplo del proceso de refinación, está el caso del sistema de generación, o sea, inspírense en esos diagramas para plantear un diagrama que muestre las partes del sistema de control del caso de la grúa. Tener las ecuaciones diferenciales en el espacio de los estados también es algo que hemos visto la clase pasada, cómo hacerlo para el caso del satélite, vamos a retomar eso en esta clase, y cómo linealizar el sistema, también lo hemos visto para obtener las matrices ABCD, y después, teniendo esas matrices en forma simbólica, porque la clase pasada teníamos expresiones de cada una de las matrices ABCD llenas de símbolos, ¿no? Del X1, X2, de las variables de estado que estaban asociadas a la posición radial y angular del satélite, si recuerdan. ¿Qué pasa cuando yo evalúo esas matrices en un punto específico de equilibrio? O sea, cuando empiezo a ponerle números concretos a cada una de esas variables. Entonces, la pregunta 5 es básicamente eso. Dado que ya sé cuál es el punto de equilibrio o puntos de equilibrio que puede tener esta grúa, bueno, ¿qué pasa con estas matrices ABCD cuando yo evalúo en uno de los puntos de equilibrio? Entonces, el paso 5 es bastante trivial, teniendo el 4. Y el último paso es, ya tengo las matrices ABCD, ¿cuáles son mis funciones de transferencia? Eso es lo que debiéramos ver hoy día, para la posición de la carga. O sea, tenemos dos funciones de transferencia, una que define cómo responde la posición en X a estímulos que yo haga a través de los actuadores, y cómo responde la posición en Z también a estímulos que yo hago con los actuadores. En principio, la influencia del movimiento del riel del carrito sobre Z debiera ser prácticamente nula o despreciable. No es nula porque si oscila, obviamente, esta masa, que es como un péndulo, va a cambiar de altura con respecto al suelo. Por lo tanto, sí hay una influencia del movimiento del carrito sobre la altura. Pero la acción que más afecta a la altura, obviamente, es la retracción o el estiramiento del pistón. Esa es la variable que afecta directamente. Entonces, esto lo pueden ver como un sistema que, en estricto rigor, es un sistema MIMO, porque tengo dos salidas, son la altura Z y la posición X, y dos variables manipuladas, ¿cierto? Que son el torque del motor del riel y el pistón. Entonces tengo dos actuadores y dos salidas. Me quedaría una matriz de transferencia, como vimos en el caso del sistema de generación, que hay varias relaciones de entrada-salida. Pero nos interesa principalmente la diagonal de esta matriz de transferencia. ¿Cómo
cómo responde el X al movimiento del motor del riel, cómo responde el Z al pistón. Si uno quisiera diseñar controladores más complejos, existen maneras de elegir señales de control que diagonalizan la matriz de transferencia. Pero eso es parte de cursos que son de control multivariable y están fuera del objetivo de este curso. ¿Ya? Entonces, no es que el sistema no se pueda controlar con métodos hechos para sistemas CIS, de una entrada a una salida. Como van a ver, se puede controlar. Si uno quiere optimizar más todavía el desempeño del sistema, lo correcto sería usar técnicas MIMO, pero primero para eso hay que aprender las técnicas ISO. Último comentario, creo, no sé, a menos de que haya alguna otra pregunta, es como les decía, el modelo de la energía para el primer pistón está hecho aquí en el anexo. O sea, si quieren ir rápido a eso, aquí está la fórmula para la energía de este primer, dije pistón, me equivoqué, me refiero al primer eslabón. Aquí podemos decir que este cable imaginario lo hemos dividido en 2 eslabones o 2 barras. Entonces la primera barra tiene masa M1 y esa sería la energía cinética. ¿Ah? ¿Y cómo calculamos la energía cinética? Con esta fórmula. Esa fórmula hay que aplicársela a todos los elementos del sistema. O sea, hay que aplicársela al carrito, a este eslabón, al otro eslabón que no está dibujado acá. Aquí viene otro eslabón, este sería de masa M2, y hay una masa acá. Entonces, este tiene su energía cinética, podemos poner energía cinética sub 2, este tiene su energía cinética sub 3, es la energía cinética del carrito, le vamos a poner X como el riel X, y esta es la energía cinética del 1, de la masa de la primera barra. La energía cinética total es la suma de las energías cinéticas, etcétera, hasta la energía cinética 3. Hacer las otras es lo mismo, es como les digo, usar esta fórmula. Por lo tanto, no debiese ser algo complicado. Aquí lo importante de esta fórmula y darles este tip es que hay un error muy común y frecuente cuando calculan la energía cinética de un cuerpo que está rotando. Entonces, hay un cuerpo y el típico diagrama en los textos de física o dinámica, lo tuvieron en los cursos básicos de física, se está girando este cuerpo con una velocidad angular omega a través del punto C, que es el centro de masa, y el cuerpo tiene un momento de inercia JC, y además, mientras gira este cuerpo, se está desplazando. O sea, tiene una componente de velocidad de traslación. El centro de masa se traslada con velocidad v sub c, en alguna dirección en el espacio. Entonces, la energía cinética total de este cuerpo, y eso es lo que dice en la fórmula, es un medio masa por la norma de la velocidad al cuadrado, o como estamos trabajando con vectores, es v sub c traspuesto por v sub c más un medio jc por omega traspuesto por omega. Y eso está bien. Pero después ocurre el caso en el cual el sistema está girando en torno a un punto O y el centro de masa está por acá. Entonces, bueno, uno podría decir, tengo 2 momentos de inercia que puedo calcular con respecto a distintos puntos. Tengo el momento de inercia JC y el JO. El JO es calculado con respecto al punto O y el sistema está girando con velocidad angular omega, pero ahora lo que tengo es la velocidad de O. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Hay personas que vienen y escriben, la energía cinética es igual a un medio masa por la velocidad de O al cuadrado más un medio JO por la norma de la velocidad angular. Y esto está mal, le falta algo. Falta un término, falta el término más m por la distancia que hay de C a O, ¿ya? Y esa distancia la podemos llamar, en realidad vamos a cambiarle la dirección a esta flecha para que la fórmula nos quede como la teníamos escrita. Entonces, esta sería la posición de C con respecto al punto O, este vector. Lo vamos a llamar D.
En algunos textos definen el vector al revés. La posición de O con respecto a C sería menos D. Entonces, aquí vamos a poner la posición del centro de masa con respecto a O, y lo llamamos vector D. Entonces, falta D punto, el vector velocidad, VO, cruz el vector omega. Esa es la verdadera energía cinética del sistema. Por eso es que, y léanlo con calma, por eso es que aquí está dibujado. O sea, si esto ya lo saben, obviamente no tienen para qué leer el anexo, van y calculan la energía cinética. Puede que algunos se acuerden de eso de física y sepan cómo calcularla bien. En mi opinión, siempre nos lo explican muy bien y este error lo veo muy a menudo, porque falta el término, como les decía, de la velocidad, del efecto de estar calculando la energía cinética desde un punto que no es el centro de masa. Cuando uno está calculando con respecto al centro de masa, está bien, esa es la fórmula. Pero cuando uno está calculando cosas en puntos que no son el centro de masa, entonces la fórmula es esta otra. En el anexo está explicado por qué aparece este término adicional, el D punto por B sub O cruz omega. Si quieren saber por qué aparece, está explicado ahí paso por paso, con la derivación. Si no quieren saber, simplemente usan la fórmula. Lo importante es que sean consistentes con lo que van a hacer. Si calculan mal la energía cinética, obviamente lo que saquen después usando el principio de Lagrange va a estar equivocado. Entonces, si yo derivo la energía, o sea, la calculo tomando como referencia el pivote no es el centro de masa de la barra. La barra podemos asumir que es una barra simétrica de densidad de material uniforme, por lo tanto el centro está en el centro geométrico, que es este punto que tiene este simbolito negro y blanco, ¿no? Entonces la distancia D es un vector que tiene dirección. Si la barra vale en largo L1, este vector yo lo puedo proyectar en el horizontal porque este ángulo, dijimos, es Q1. Entonces, este vector proyectado en el horizontal va a ser L1 seno de Q1. Y aquí en la componente vertical, este vector vale L1 coseno de Q1, pero negativo, porque si estamos definiendo nuestro sistema de coordenadas como positivo con X hacia allá y con Z hacia arriba, entonces hacia abajo es negativo. Entonces el vectorcito está hacia abajo. Este sería nuestro vector D. Y la velocidad de este punto, este sería el equivalente a decir el V0 en este diagrama, ¿no? Ese punto V0 se mueve con velocidad en el horizontal, X punto, en la dirección Z0 y en profundidad no nos estamos moviendo, estamos en el plano, en el caso plano. Esto es para poder usar vectores 3D y escribir esto con la forma del producto cruz. También lo podríamos hacer con vectores 2D, pero hay que redefinir el producto cruz en el caso 2D y no tiene mucho sentido. O sea, es súper simple, pero no tiene mucho sentido explicarlo. Y el omega es igual a qué cosa. En este caso estamos girando fuera de o sea, nuestro eje de giro apunta hacia afuera de la pantalla. Sería 0, 0, Q1 punto. Entonces tenemos el omega, tenemos el V0, aquí está el V0, aquí está el omega, tenemos el D. Si calculamos eso, nos sale este término que está acá. Entonces lo típico es ver siempre trabajos en los cuales ponen la energía del cuerpo de esta barra, dicen, es una barra que se mueve con la velocidad del carrito, porque está pegada al carrito, así que tiene energía cinética que es proporcional a la velocidad del carrito, y además es una barra que gira con velocidad angular U1 punto, y el momento de inercia de la barra es visto desde aquí, desde el extremo, es un tercio de la masa de la barra por L1 al cuadrado. Ese es el J, lo que sería el J0. Entonces, si van buscan en Wikipedia tensor de inercia básicos o de cuerpos geométricos, aquí la barra la estamos modelando como si fuese una varilla que no tiene sección y solamente tiene largo. No tiene sección transversal, o la sección transversal es despreciable. Entonces, esa es la fórmula para una varilla de largo L1, para el momento de inercia. Y entonces, si yo multiplico un medio por el momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado, sale este término de acá. Pero este término y este término no contabilizan toda la energía cinética que tiene el sistema. Falta este de acá. El otro camino
es calcular las cosas desde el centro de masa. Y en ese caso usan la fórmula original, o sea, el 1/2 masa, velocidad del centro de masa por BC más 1/2 JC por omega puesto por omega. Ahora, ¿de dónde sale BC? Aquí, si van al otro diagrama, hay que calcular la velocidad del centro de masa. Y entonces, para calcular la velocidad del centro de masa, tengo que calcular la posición del centro de masa primero. Entonces, lo primero que uno hace es calcular dónde está ubicado el centro de masa. Está en X más, esto también es geometría simple, vectores, ¿no es cierto? También lo estoy escribiendo con un 0 ahí, aunque en realidad estamos en el caso planar, solamente para ser consistentes con el ejemplo anterior en el cual habíamos usado productos cruz, y los productos cruz típicos son para vectores 3D, entonces aquí estoy poniendo una componente 0, pero podríamos haberlo hecho en este caso, en el cual solamente tenemos productos puntos o vector traspuesto por vector, podríamos haberlo hecho con vectores 2D. Entonces aquí, si derivamos el vector posición, nos queda esto, y después hay que hacer B sub C traspuesto a B sub C, etcétera, y después hay que sumarle el JC. En este caso, el JC es 1/12 por la masa por el largo al cuadrado, porque ese es el momento de inercia visto desde el centro de la barra. Y al final, cuando uno compara la energía que uno obtuvimos la misma expresión que en el caso anterior. O sea, efectivamente las dos fórmulas son consistentes. No hay ningún término, los dos resultados son iguales. La energía del sistema debiese ser la misma, independiente desde donde yo estoy mirando el sistema. Lo estoy mirando desde el pivote o lo estoy mirando desde una punta de la barra o desde un punto intermedio, debería darme lo mismo. ¿Qué manera de usar? Usen la que ustedes quieran, pero tienen que ser consistentes y evitar este error. Lo típico es utilizar el pivote y referir las cosas a los pivotes, porque geométricamente es más fácil, pienso yo, definir las ubicaciones de estos puntos. Por geometría digo, si aquí está la torre, y aquí está en realidad el marco XZ, entonces la posición de este pivote es X, ¿no? X y la componente H, entonces la posición del carrito es X, H. H es constante. Esta sería la posición del carrito que lo etiquetábamos con X. La posición del primer eslabón, ya dijimos, es la posición del carrito más este vector D. Es PX más el vector D. Hay que calcular el vector D, lo habíamos hecho. ¿Dónde está el otro pistón o barra? Esto tiene un centro de masa este centro de masa es variable, porque el pistón se alarga. Pero podemos decir que esto es un vector que se llama D2, hay que calcular la dirección de D2, y entonces si yo conozco la posición P1, tengo que llegar a este punto para decir ese pivote está en la ubicación, el pivote 2 está en la ubicación Px, pero en vez de sumarle D, le tengo que sumar 2D, porque D era la mitad del vector. Tengo que sumarle 2 veces D. Y la posición de esta bola va a ser la posición de este punto, que sería P2. Si este de acá es P1, la rótula 2, que es P2, está dado por esta fórmula, y la posición de la masa es la posición P2 más el vector D2, que es de largo variable. O, dicho de otra manera, esto es Px más 2D más el vector D2. Hay que calcular ese vector D2 en dirección, ¿no es cierto? Tiene aquí, esto dijimos era ángulo Q1, y después hay un ángulo Q2, y este pedazo de acá es Q1. Entonces este es un vector que tiene ángulo Q1 más Q2. O sea, se puede hacer, no es difícil. Con orden pueden llegar a la energía cinética de cada término, y después tener la energía cinética total, y después aplicar el principio de Lagrange. Las energías potenciales no las puse porque son fáciles de calcular. O sea, la energía potencial de la masa 1 es la altura Z1, es mg altura de la masa 1, Z1. Obviamente esta altura es h menos esta componente vertical, que era L1 medios coseno de Q1. Y lo mismo para esta barra de acá. Hay que restar, es pura geometría. Hay que restar la altura anterior menos la altura
altura de ese tramo de 2 medios proyectado sobre el vertical, y ahí tendríamos la altura de Z2, esa sería la energía potencial de la masa 2, lo mismo para la masa en el extremo. Entonces, derivar las ecuaciones en este problema no es difícil, hay que utilizar las fórmulas de manera ordenada. Y tienen todos los ingredientes, o sea, les estoy dando todos los ingredientes para calcularlos. Eso. No sé si queda alguna pregunta con respecto a esto, si no pasamos a lo que nos queda de modelos en el espacio de los estados. Y cualquier cosa, aprovecho de avisarles, algunas personas me preguntaron si podíamos tener una especie como de sesión de, no sé si de consultas ayudantía o algo así, para aclarar algunas dudas, y a través de la encuesta salió que la mayoría tiene disponibilidad mañana a las 11:30, así que en el mismo link de Zoom de las clases nos vamos a juntar, así que los que quieran se pueden sumar y aprovechan de hacer preguntas. No es obligatoria la asistencia ni nada de eso. Voy a subir también el video de esa sesión. Volviendo entonces al tema del modelo o de modelos en el espacio de los estados, habíamos dejado aquí propuestas las ecuaciones del caso del motor con una carga, ¿no? Teníamos estas ecuaciones que habíamos derivado hace un par de clases atrás, y podemos aquí definir ciertas variables de estado, ¿no? La corriente y la velocidad angular como nuestras variables x2, la corriente como nuestra variable x1. Entonces estas ecuaciones las podemos escribir en variables de estado. Tendríamos LA, la derivada de la corriente es la derivada de x1, o sea, x1 punto, más RA por la corriente, que es la variable x1, más K sub G por la velocidad angular, que es la variable x2, igual a, supongamos que el voltaje aplicado es nuestra señal de control, lo llamamos U. Y después, en la segunda ecuación tenemos J, la derivada de la velocidad angular es la derivada de x2, o sea, x2 punto, más B por la velocidad angular, x2, más NMGR, esa es una constante, llamémosla C. Todo este término es la carga del ascensor, una constante que está actuando sobre la polea, igual a K sub T por x1. Entonces, aquí tenemos dos ecuaciones de primer orden. Podemos dejar esto expresado como un modelo x1 punto igual a U menos RA dividido en L por x1 menos KG dividido en LA, y vamos a dividir también en LA, por x2. Y la segunda ecuación es x2 punto, también despejando las variables punto, porque recuerden que tenemos que dejar las variables punto a un lado como una función de cosas que no tienen punto y de los u, o de las señales de las variables manipuladas. Entonces aquí x2 punto sería menos c, o nos quedaría k sub t dividido en j por x1 menos b dividido en j por x2 menos c dividido en j. Entonces, este c dividido en j le podemos poner un nombre, tal vez variable u2, y decir que el torque de carga es como liberamos los frenos, y por lo tanto aparece una señal escalón en la carga sobre el ascensor, que es permanente y que no la manipulamos, en realidad es una perturbación. Deberíamos ponerle otro nombre que no sea u2, pero por el momento dejémoslo como si fuese algo que podemos controlar. Entonces, al pasar a variables de estado, nos quedan las dos ecuaciones que acabamos de obtener. Y podemos esto escribirlo también de manera matricial. Si se fijan, aquí tenemos que esto es x1 punto, x2 punto, igual a menos, voy a ponerle letras a estas para no estar escribiendo, esto es A, B, C, a este de acá, y D. Entonces tenemos una matriz con números A, B, C, D, multiplicando a x1, x2, más
un vector que tiene, esta era nuestra señal U1, esta era nuestra señal U2, y tiene unos coeficientes que le podemos poner también letras y decir, este es E, este es F. Entonces tenemos E, F. Aquí, en realidad, como tenemos dos entradas, necesitamos dos columnas. Entonces tenemos E0, 0, F, multiplicando a U1 y a U2. Entonces, cuando hacemos la multiplicación de esta matriz de 2 por 2, la primera fila E0, multiplicado por el vector U1, U2, solamente me deja E por U1, y la segunda fila, cuando multiplico 0F por U1, U2, me queda F, U2. Entonces, efectivamente, son las dos partes que actúan sobre la primera y la segunda ecuación. Este sistema, como pueden ver, no lo he linealizado porque ya está linealizado. Si yo quisiera escribirlo, o si quisiera linealizarlo, lo vamos a hacer como ejercicio, pero se van a dar cuenta que no tiene sentido hacer la linealización de algo que ya es lineal. Ahora, aún así, a veces pregunto cosas tan básicas como esta en la prueba, y hay personas que se ponen a linealizar algo que ya es lineal y pierden tiempo. O sea, inmediatamente uno debiera por inspección darse cuenta que las ecuaciones son lineales y armar las matrices sin linealizar nada. Pero si yo tengo este sistema escrito así como x1 punto igual a... o sea, en realidad voy a escribir el vector f. El vector f, ¿qué cosa es? Es a por x1 más b por x2 más e por u1, y la segunda ecuación sería c por x1 más d por x2 más f, un f distinto caligráfico, u2. Entonces, este es mi vector f de x, u. Ahora si empezamos a calcular cuánto vale, vamos a limpiar acá, cuánto vale el jacobiano de f con respecto a x. ¿Cuánto vale el jacobiano de f con respecto a x? La misma matriz A, B, C, ¿no? Exacto. Porque si yo empiezo, ¿no es cierto?, tengo que escribir de f a dx, que decíamos, tengo que derivar la primera fila. La primera fila la tengo que derivar primero con respecto a x1. Ya, derivada de todo eso con respecto a x1 es a. Después esa primera fila la tengo que derivar con respecto a x2. Lo que me queda b. Después tengo que derivar toda la segunda fila con respecto a x1. Me queda c. Toda la segunda fila con respecto a x2. Me queda d. Después tengo que hacer lo mismo, el jacobiano con respecto al u, de f a de u. Esta lo que llamamos la matriz A, la matriz B. Y la derivada de f con respecto, o sea, de f con respecto a u1. En la primera fila tengo que, en la primera columna tengo que derivar con respecto a 1. La primera fila con respecto a 1. Solamente me queda ahí. Cuando derivo la primera fila con respecto a 2. En la primera fila, ¿no es cierto?, en esta expresión, no está u2, así que me queda 0. Cuando derivo la segunda expresión con respecto a u1, no está u1, así que me queda 0. Cuando derivo la segunda componente del vector f con respecto a u2, me queda f. O sea, es lo mismo que ya teníamos. Y después, entonces, mi sistema linealizado sería un sistema delta x igual a por delta x, esto es delta x punto, igual a por delta x más b por delta u. Y decíamos que estos delta x, que después los textos, lamentablemente ahí es donde se producen ciertas confusiones, los textos simplemente los delta no los describen, los borran y ponen x de nuevo, pero ese x no es el x original, salvo en los casos que ya son lineales, sí es el x original. ¿Y por qué razón? Por la siguiente razón, porque delta x es x menos el punto de linealización o punto de equilibrio. A veces le ponemos x supra 0 o x supra e de equilibrio, etc. ¿Cuánto vale el punto de equilibrio en un sistema lineal? Bueno, para que el sistema esté en equilibrio, necesito que el estado no cambie. Que no cambie quiere decir que el estado es constante. O sea, si el estado es constante y lo derivo, me da 0. O sea, todo esto tiene que ser 0. ¿Cuál es entonces la solución de esta ecuación para que sea la primera y la segunda ecuaciones iguales a 0? Ocurre que en el caso del sistema lineal, para que eso sea 0 y no se mueva, x tiene que ser 0 y u tiene que ser 0. En el fondo, tengo que apagar los controles. Tengo que decir al sistema,
no te voy a poner voltaje porque no quiero que te muevas. Si le pongo voltaje al motor se va a mover. Y si el motor no se mueve, entonces la posición de equilibrio no va a cambiar, ¿cierto? La posición va a ser constante, por lo tanto no tiene velocidad. Y una de las variables, el x1 representaba la velocidad angular, por lo tanto es 0. Y la otra variable, o sea, el x2 era la velocidad angular, es 0. Y la otra variable, que es la corriente, es 0 también, porque no le estamos poniendo voltaje. O sea, el x tiene que ser 0 y el u tiene que ser 0. Pero este caso es un caso particular porque el sistema es lineal. O sea, en los sistemas lineales ocurre el punto de equilibrio de un sistema lineal es x igual a 0, u igual a 0. Esos son los puntos de equilibrio. Entonces, cuando yo hago x menos x de equilibrio, que es 0, es como decir esto es igual a x. Por eso, en este caso específico, el delta x es el mismo que el x, y las personas escriben esto. O sea, el sistema linealizado tiene las mismas ecuaciones que el sistema no linealizado, porque el sistema ya es lineal, como obvio. No nos podía dar una cosa distinta si el sistema era lineal. Sería incongruente, ¿no? Pero cuando el sistema es no lineal, ahí sí aparecerían delta x, y después, solamente por una cuestión de conveniencia, en puntos más adelante del curso, no vamos a estar escribiendo los delta x, pero uno tiene que acordarse que si está trabajando con un sistema no lineal que sea linealizado, cuando escribamos el sistema así como x punto igual a por x más b por u, y sabemos que esto proviene de un sistema que es no lineal, estos x no son los x, no son los estados, son las variaciones incrementales del estado con respecto al punto de equilibrio. Eso hay que tenerlo siempre presente. Entonces, hemos linealizado, y aquí, digamos, pueden ver eso en el caso de una implementación en Simulink. Uno incluso, en vez de usar el modelo de función de transferencia que habíamos mostrado unas clases atrás, podemos usar un modelo en variables de estado en el cual uno le da a MATLAB las matrices ABCD. O uno podría implementar la función f directamente e integrar la salida de la función f. La salida de la función f, por un lado, es la derivada de la segunda variable es la derivada de la velocidad angular, y la primera variable es la derivada de la corriente. Si integro eso, entonces tengo como resultado corriente. Por eso aquí en este bloque escribí IA sub d y omega sub d. A mí personalmente ya no me gusta usar Simulink. Puede ser una herramienta didáctica para ver un poco cómo está pasando, qué es lo que está pasando con el sistema, pero para sistemas realmente complejos yo prefiero escribir esto en código. Simplemente poner en Python uno diría, definir una función que se llame la derivada del vector x, que recibe como argumentos el x y el u, y que devuelve el vector xd. Y el xd hay que definirlo aquí adentro. Va a ser un vector que en el caso del ejemplo que teníamos sería a por x1 más b por x2 más e por u1, y esto sería c por x1 más d por x2 más f por u2. O sea, escribir esto son muy pocas líneas de código, versus estar conectando cables y cosas, o líneas. Entonces, esto permite ilustrar que uno puede simular. O sea, en código, después, cómo simulo esto, diría que x en el tiempo es igual a la integral, tengo que llamar a la función o de int, de x de function, coma, la condición inicial, coma, el tiempo inicial, 0, supongamos, hasta el tiempo final t sub f, cierro paréntesis, cierro ese corchete. Y eso, en términos de código, son pocas líneas. Y esta parte generalmente uno la ocupa siempre, entonces uno la puede tener escrita, y lo que uno hace es cambiar esta sección. Entonces, tengo que modelar otro sistema, borro estas ecuaciones y pongo las ecuaciones. Y por lo tanto, el mismo código me sirve para simular lo que yo quiera. En cambio, acá, si cambio esta caja y resulta que el sistema tiene más variables de estado, entonces tengo que empezar a poner más cajitas, el sistema es más complicado, integrar, dar la vuelta y hacer conexiones acá. No sé. Entonces, creo que es una herramienta pedagógica el Simulink, pero no es una herramienta muy práctica para sistemas complicados del mundo real. ¿Okay? ¿Sí? Tengo una duda con respecto a la entrega del proyecto. El programa sale que se entrega el 14 de abril, pero en el enunciado dice que se entrega el 28 de abril. Déjame, a ver, las fechas que son correctas son las que están al final del enunciado. Si en el encabezado puse una fecha que no coincide o que es inconsistente, lo voy a revisar, me equivoqué. Las fechas que revisé bien son las que están al final. Entonces, el 28 de abril queda la primera entrega. Sí, debiera ser, claro, un mes. Estaba considerado que para la primera parte tengan un mes, que es más que suficiente. Yo pienso que si se sientan en una semana, deberían, en varias tardes, o una tarde, 2 tardes, podrían sacarlo. Entonces no es como... En 2 horas, 1 hora.
Y no sé si en una hora, o sea, la primera pregunta, ¿cuáles son variables manipuladas, controladas, perturbaciones en 5 minutos? O sea, menos de 5 minutos. Yo creo que lo más tedioso es calcular la energía, una vez teniendo la energía, y eso les puede tomar unas horas. Y después en hacer el dibujo del diagrama esquemático de las partes, no sé, depende de qué tan bonito lo quieran dejar, puede tomar otra hora más. Después linealizar. Nosotros hemos linealizado, digamos, el ejemplo del motor, que es de 2 variables, y en el caso de este sistema, si tienen 6 variables y más ecuaciones, sí, se vuelve un poco más tedioso. No lo van a hacer en 15 minutos, pero de repente en una hora entre linealizar. Entonces, sumando, serán, no sé, no sé, no deberían ser más de 10 horas, por eso digo un par de tardes de dedicación. Profe, ¿y la fecha de las interrogaciones no se cambia? O, bueno, ahí nos va a avisar. No, las fechas de interrogaciones, yo subí el programa actualizado con las fechas que publicó la DIPRE y nos regimos por eso, porque no puedo cambiar las fechas debido a que todos están a veces tomando cursos distintos y pueden haber topes de horarios. Son las fechas fijadas por la DIPRE. Así que eso. Sí, eso nomás. Gracias. Sí, de nada. Entonces, aquí solamente hay un ejemplo de cómo uno escribiría en código, en Python o en MATLAB, las ecuaciones para la derivada de la corriente. Entonces, son pocas líneas. Estos porcentajes son comentarios, entonces son para mostrar de dónde venía el sistema que estábamos simulando. Entonces, lo que quiero transmitir acá es que hay más de una manera de simular cosas. Yo en este momento, o sea, antiguamente, si bien se usaba mucho MATLAB y Python, yo hoy en día sugiero pasarse a Python porque hay toda una comunidad que desarrolla librerías y paquetes mucho más grandes y se pueden hacer, yo diría que Python es casi como una especie de Arduino que permite prototipar y hacer programas que incluso pueden llegar a funcionar en ciertas aplicaciones a nivel como industrial o profesional. O sea, la excavadora que tenemos en el laboratorio tiene partes que están hechas en Python y que corren en tiempo real, mientras que MATLAB no es. MATLAB, hay que reconocer, tiene una cosa muy buena, que es que el lenguaje es mucho más limpio. A mí el Python, si bien es más limpio cuando uno lo compara con C, y esa es un poco la razón de por qué surge Python, en lenguaje C uno tiene que definir, los que han tomado probablemente sistemas electrónicos programables, el tipo de cada variable, ¿no? Si es char, si es entero, si es un float, hay que después definir en qué direcciones de memoria están guardadas ciertas variables. Hay ciertas funcionalidades que están mucho más cercanas al hardware, lo cual es bueno. Y para hacer aplicaciones que tienen que correr muy rápido, siempre digo, C es probablemente la manera de hacer los desarrollos, pero toma más tiempo por todo lo adicional que hay que tener en cuenta al declarar variables, principalmente al hacer clases. Python limpia un poco eso, porque uno en Python tampoco está declarando esta variable float, char, aunque sí hay partes donde a veces uno tiene que hacer conversiones. Y en MATLAB es más transparente aún, porque en MATLAB uno puede definir una variable y decir A igual una matriz, y uno no tiene que decirle a MATLAB que eso es una matriz. En Python uno tendría que cargar la librería para matrices y decir from NumPy se declara un array, y el array tiene corchetes, que es parecido a la notación de MATLAB, pero hay que usar esta función array para decirle que la cosa que está entre paréntesis cuadrados no es una lista de valores, sino que debe ser interpretado como, o una lista de listas, sino que debe ser interpretado como un objeto matemático que se llama matriz, aunque en la jerga de NumPy usaron la palabra array, porque es más general que matriz. Matriz normalmente uno asume que es una matriz de 2 dimensiones, y un array puede ser una matriz superpuesta sobre otra matriz y hacer como una torre de matrices, ¿no? Un stack, apilar matrices, o matrices de matrices. Entonces es más versátil, pero el problema está en que el usuario tiene que tener presente de que hay que decir que la variable es un array. Entonces, en ese sentido, la sintaxis de MATLAB encuentro que es la mejor que se ha desarrollado hasta el momento. Pero en términos de ejecución, probablemente Python sea la manera de hacer las cosas y de prototipar soluciones. Entonces, básicamente, mi consejo siempre es utilizar para modelar la función invariables de estado. Son menos líneas de código, es más fácil de modificar, y uno tiene el sistema descrito como un conjunto de ecuaciones, en la cual además uno puede tener la ecuación de medición, sobre la cual no hemos hablado mucho, pero vamos a ver casos concretos un poco más adelante. La función de medición básicamente es el listado de variables que queremos controlar y que queremos extraer, porque no siempre es el vector de estado entero. Esto ya lo hemos mencionado. Aquí solamente hacer ciertos comentarios de que pueden haber sistemas, aunque nunca me ha tocado a mí nunca me he encontrado con uno, en el cual no exista una representación en variables de estado. O sea,
tendría que ser un caso en el cual, porque siempre estamos despejando x punto igual a f de x, u. Entonces, si en una prueba a ustedes al despejar les piden el modelo en variables de estado y les queda x punto igual algo x, u, y aquí en el lado derecho aparece, no se voy a inventar, x3 punto, probablemente es que se equivocaron en alguna parte en despejar y este término no lo lograron pasar al lado izquierdo. Nunca he encontrado un sistema que no pudiese ser despejado. Eso no quiere decir que no existan, pero sería muy, muy raro no poder plantear algo en variables de estado. Una consulta con respecto un poquito al tema anterior. Es que en general yo tenía entendido que para lo que son los sistemas automáticos se usan mucho los PLC, que eso se programan en ladder. Y eso, ¿qué relación es cercano a C? En general, como ya para a nivel industrial, hablando un poco de lo que es control automático, ¿cuál es como el lenguaje que la llevan? Me imagino que es C principalmente. A ver, lo que pasa es que el origen del lenguaje de los PLC, que son Programmable Logic Controllers, como el nombre lo indica, son controladores lógicos programables. Y básicamente, en las versiones originales, porque son tecnología muy antigua, lo que ejecutan son lógica combinatorial o lógica booleana. O sea, las funciones son AND, OR, y se llama Ladder Language o lenguaje de escalera, porque la estructura tiene forma de escalera. Entonces, esto viene o sea, las razones históricas. A mí el lenguaje no me gusta. Ese lenguaje lo encuentro... Sí, es como anticuado, en verdad. Anticuado. Sí. Ya, pero rápidamente, porque es una buena pregunta. ¿De dónde sale? Es algo tan simple como decir, pongo un switch y aquí tengo un motor al final. Este es mi motor. Entonces, esto era para explicarle a operarios de plantas que estamos pensando aquí en los años 50, años 60, en la época en que empiezan a aparecer los switches electrónicos, no los relés electromecánicos comandados con un botón. Estamos pensando en el surgimiento de la automatización como tal. Entonces, ¿qué era lo que estaban acostumbrados a hacer los operadores antes de uno podría decir, de la era de la automatización industrial fuerte? Llegaban y apretaban un botón. Entonces, ya, switch cerrado, motor prendido. O sea, si esto está en 1, entonces esto está en 1. Ya, ok. La lógica uno no entiende. Ahora, si alguien te dice, no, mira, pero ¿sabes qué? Este motor es muy peligroso, entonces tiene que ir un operador a la sala de control del motor y apretar otro botón. Entonces hay dos botones. Y vamos a hacer esto como si fuese un AND. ¿Ya? Entonces tengo el switch 1 y el switch 2. Entonces esto se transforma en una tabla de verdad, ¿no es cierto? Switch 1, switch 2, motor. Entonces si este está en 0 y este está en 0, abierto, el motor está en 0. Si el switch 1 está en 0 y el 2 está abierto, esto está en 0. Si esto es un 0, o sea, si el 1 está cerrado y el 2 está en 0, esto está en 0, y si los dos se ponen de acuerdo, esto se prende. Y en otros casos uno podría decir, mira, me da lo mismo si lo prende el tipo que está en la sala de control o lo prende el tipo que está en la sala de máquinas, pero quiero que alguien lo prenda. Ya. Entonces eso sería un OR. Y después puedo hacer combinaciones de OR con AND, ¿cierto? Lo que probablemente la mayoría debería haber tomado ya sistemas digitales, sabe hacer. Entonces, el lenguaje de escalera no es otra cosa que poner la lógica combinatorial expresada en vez de ecuaciones booleanas o de álgebra booleana expresadas con estos diagramas que tienen esa forma. Después, con el tiempo, se le agregaron ciertas funcionalidades. Entonces aparecen unas cajitas que se llaman timers, timer, y aquí hay un switch 1. Entonces, este switch 1 en el fondo está enlazado a este timer. Si este timer se pone en 1, el switch 1 se cierra, y así es como en un PLC, en un controlador lógico programable, uno podría definir estrategias de optimización. A veces el switch no es un timer, sino que es un sensor. Entonces hay una bobina y esa bobina activa el switch 2. Y ese sensor, no se puede ser una bobina que detecta que hay un objeto en una correa transportadora que pasa y toca una plaquita que mueve un imán. Entonces se detecta un cambio en el campo magnético. Eso cierra el switch 2 y quiere decir que tengo que agarrar y encender otro motor para que ese otro motor baje y tome el objeto. Y después, y así se va programando. Pero es un lenguaje que estaba pensado en que lo que hacían operadores antiguamente era abrir y cerrar válvulas. Y eso era como algo que el flujo vaya por aquí o por allá. Eso sería como un OR, una bifurcación, o que si no tengo las dos válvulas abiertas al mismo tiempo, perdón, no tengo las dos válvulas abiertas al mismo tiempo, el flujo no pasa, etc.
los que tomen laboratorio de control automático probablemente hagan algo con ladder diagram, porque igual diagrams y lenguajes de escalera, porque igual hay que conocerlo y todavía quedan un montón de funciones en un montón de empresas que están hechas en esa lógica, pero hay PLCs más modernos que tienen la funcionalidad de escribir scripts, parecido a lo que uno escribiría en Python. Entonces, uno le puede descargar instrucciones escritas como código. Esa es la razón. Y esa es la forma en que uno usaría, pero hoy en día encuentro que es mucho más rápido que hacer los diagramas de lógica. Bueno, la linealización tiene el propósito, el poder, finalmente, permitirnos encontrar las funciones de transferencia y hacer análisis de las condiciones, de dónde están los polos básicamente y las condiciones intrínsecas del sistema en relación a su estabilidad. Entonces, primero, cuando uno linealiza las cosas, uno asume que el sistema se va a mantener controlado cerca del punto en torno al cual yo lo linealicé. Y eso es importante tener presente. Nos vamos a olvidar de eso a lo largo del semestre. Vamos a decir, aquí estamos trabajando con un sistema linealizado y uno no se hace la pregunta de si el modelo linealizado sigue siendo válido o representativo cuando estoy lejos del punto en el cual linealicé. Por eso se van a dar cuenta que en el proyecto, de hecho, hay una pregunta más adelante en la parte 3 que dice, prueben el controlador que hicieron sobre el sistema real, no sobre el linealizado, porque hay una parte que dice, bueno, pruebe el desempeño de su controlador y uno lo va a probar con el sistema linealizado, porque hay varias herramientas que no se pueden aplicar a sistemas no lineales. Entonces, primero pruebo y veo cómo anda el controlador que estoy diseñando con la versión linealizada. Cuando funciona, entonces digo, ya, este controlador tiene la posibilidad de funcionar con el sistema original, que es no lineal. Pero después uno tiene que probar ese mismo controlador cuando trato de controlar el sistema original en un punto distinto al punto en el cual linealicé. En algunos casos resulta que el mismo controlador sirve para distintos puntos y tal vez no muy bien, pero funciona, y de repente hay puntos en los cuales uno ve que hay más sobreoscilación que en otros, pero el controlador funciona. Y hay sistemas que pueden ser muy no lineales, donde el controlador que diseñé para un punto no funciona en otros puntos, cuando me alejo demasiado. Entonces uno tiene que saber cuál es el rango donde ese controlador sigue siendo válido y no necesito tener otro diseño para otro punto de linealización. O sea, en sistemas que son muy no lineales, se pueden seguir usando técnicas para sistemas lineales, pero a veces se aplican técnicas que se llaman técnicas de control para sistemas switchados, o switch control systems. Entonces, en esos sistemas diseño varios controladores para distintos puntos, y después tengo un supercontrolador o un controlador supervisor que le dice, mira, nos estamos acercando a este otro punto de operación, así que te toca a ti hacer la pega de controlar. O tengo que devolverle el control a otro de los controladores. Tengo como un banco de controladores y uso o saco a jugar al que me sirve para una cierta condición. Entonces, eso es importante tenerlo presente, que hay un punto de operación o de equilibrio, y que en ese punto de operación o equilibrio se tiene que satisfacer de que el estado no cambie. Y como el estado no cambie, ya lo hemos visto varias veces, el X punto es 0. Entonces, ¿cómo encontramos los valores de esos estados de equilibrio y de equilibrio? De despejar de la función f cuánto vale cada estado, dado que estamos igualando ese vector a 0. Desde el punto de vista matemático ya lo habíamos expresado, lo habíamos dibujado así muy rápidamente. ¿Qué cosa significa linealizar? En el fondo no estamos haciendo otra cosa que encontrar una recta tangente para una función que puede ser no lineal, ¿no? Y aquí estoy poniendo un ejemplo muy básico, que es el caso cuadrático. Entonces, en la notación a veces van a ver este tipo de notación, que dice y es una función que mapea valores reales, escalares, los mapea a una función f de x. Esta sería la manera formal de decir que algo es una función. Esta es la notación formal. Esta es la notación que usamos nosotros en ingeniería. Decimos y es una función de x. ¿Por qué planteo esto y no me conformo solamente con decir y es igual a f de x? Porque en estricto rigor, en matemáticas, esto significa que esta función abstracta f que toma x y mapea los x a f de x, al evaluar en un x particular, obtenemos un y específico. Entonces, en matemáticas esto sería entendido como que hay un x concreto, que es un número, o sea, x vale 3.
Y eso nos va a dar un i concreto. Si la función es cuadrática, ese i va a ser 9. Entonces, desde el punto de vista del software, nuestra función i o f sería la función que se llama cuadrado. El argumento es x, es lo que está acá, es lo que pasamos, y lo que retornamos es esto de acá. Entonces, la linealización de f la tenemos que evaluar en un punto concreto. Por eso estoy haciendo una distinción entre f como un objeto abstracto que es distinto a f de x. F de x es una instancia de f particular. Es el f evaluado en un x. F es la función genérica. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es linealizar la función genérica. Después la vamos a evaluar en un punto específico. Pero primero vamos a evaluar, a transformar esta función genérica en una versión lineal. Entonces, para eso tenemos que encontrar la pendiente. Si estamos diciendo vamos a linealizar acá en este punto x0, ya tengo que encontrar cuánto vale la pendiente en ese punto, ¿no? Y eso es derivar la función f con respecto a x y después hacer la evaluación específica. ¿Bien? Esto lo recalco porque las matrices ABCD que hemos obtenido, yo lo he dicho, pero después se olvida que uno está haciendo un paso adicional que es el evaluarlas en el punto de equilibrio. El que sea, el que elijamos, tenemos que identificar el punto de equilibrio. Entonces, ¿cuáles son los dos errores o el error? Uno de los errores típicos es no calcular cuáles son los puntos de equilibrio del sistema, sino que simplemente inventar unos números que no satisfacen la ecuación f de x u igual a 0. Yo puedo al vector x ponerle números, 3, 2, menos 1.7. Y al u también le puedo poner números. Puedo decir 0 y 0. Y después meto estos dos números aquí y resulta que no da 0. Entonces estos no son puntos de equilibrio. Y el problema está en que muchas veces dicen, no, pero es que yo quiero usar el sistema así. Y entonces en las matrices A, ¿no es cierto?, que es la de f a de x, la evalúo en este x que no es de equilibrio. Entonces, sí, está bien, puedo encontrar una matriz que va a tener números adentro, pero no es el modelo, no es la que me sirve para hacer el modelo linealizado. Entonces, tengo que estar consciente de que estoy tomando una derivada, que es algo abstracto, me da otra fórmula, y después hago un paso de evaluación específico. Entonces, la ecuación de la recta, decíamos, era y igual a el valor en el cual estoy linealizando más la pendiente por x menos delta x. Es la ecuación de la recta que corresponde a una aproximación de Taylor de primer orden. Si quisiéramos hacer aproximaciones de mayor orden, también se puede hacer, pero ya estamos haciendo algo se transforme en no lineal al agregar el término cuadrático o de mayor orden. Por lo tanto, tampoco después nos va a servir para poder aplicar transformada de Laplace. Entonces, esta es nuestra matriz jacobiana de f con respecto a x. Era lo que estábamos haciendo, derivar la primera componente del vector f con respecto a x1, x2, x3. Y nos salía la primera fila. No es difícil linealizar, como pueden ver, es solamente cuestión de tomar cada componente de f, fm, y derivar con respecto a x1, x2, xn. Cuando hacemos la linealización de una función que depende de dos variables, de x y de u, vectoriales, entonces tenemos que calcular la derivada. Recordarán que el elemento diferencial de una función f de dos variables de x, y es igual a df a dx por dx más la derivada parcial de f a di por di. Y si esto lo dividimos por tiempo, y tendríamos con respecto a esto al tiempo, si es que estamos haciendo la derivada total de f con respecto al tiempo, tenemos que derivar f con respecto a x y después ver cómo x varía con respecto al tiempo, y después f con respecto a y ver cómo y varía con respecto al tiempo. Entonces, esto es exactamente lo mismo, solamente que aquí derivamos f con respecto a x por delta x y f con respecto a u por delta u, y eso sería igual a el delta x con respecto al dt, que lo escribimos de manera abreviada como delta x punto. Y los delta x, ya dijimos, son la variación de x con respecto al punto de equilibrio. Cuando yo estoy mirando aquí en este gráfico, estoy variando con respecto a ese punto. Y en un cierto intervalo, esta recta y la parábola tal vez tienen un poco de error, porque el error es la distancia que hay entre x cuadrado y la función de la recta. Pero si me alejo mucho del punto de equilibrio, la parábola va por ahí arriba y la ecuación de la recta anda por aquí abajo. Entonces, efectivamente, la representación lineal tiene validez en un cierto tramo.
me acabo de dar cuenta pasados de la hora, no me habían dicho nada, pero aquí hay más ejemplos de linealización de cosas muy simples. Háganlo. Está el caso del vehículo, en variables de estado es más sencillo que el caso del motor, y pueden linealizar el estanque, que ya repasarlo, porque ya lo habíamos linealizado sin haber formalmente explicado la linealización, y la linealización también del péndulo invertido, que es tal vez un poco tediosa, porque es, en el caso del péndulo invertido, un sistema de 4 variables de estado, algunas no muy lineales, o bastante no lineales, porque están estas razones de cosenos con seno cuadrado en el denominador. Entonces, al derivar eso con respecto a x3 o x4, aparecen estos términos. Con respecto a x3, aparece un término bastante grande, entonces aparece todo esto. Tedioso de hacer, pero no es difícil. Entonces, lo pueden hacer como ejercicio para ver que pueden linealizar. Eso, o sea, con eso terminamos la parte de linealización. Ya la próxima clase tomamos los modelos linealizados y usamos la transformada de Laplace para encontrar las funciones de transferencia rápidamente. Entonces, de la próxima clase en adelante, vamos a asumir que saben cómo linealizar, o que alguien les pasó el modelo que ya está linealizado, y vamos a trabajar solo con modelos lineales. Lo dejamos entonces hasta aquí por hoy.